Los accidentes son aquellas situaciones que son fortuitas y además vulneran nuestra integridad física. Pueden ocurrir en distintos lugares, ya sea en el hogar, en el colegio, en la calle o en cualquier otra situación. Según su magnitud en energía, son los daños que podemos sufrir, desde lesiones leves como heridas superficiales hasta heridas mayores o fracturas. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos cómo podemos atender inicialmente este tipo de lesiones. Mi nombre es Guillermo Marcone, esto es Pronóstico Médico por Estudio Televisión. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Pronóstico Médico. Hoy día trataremos un tema bastante recurrente que significa y tiene que ver con las lesiones más frecuentes por caídas, por golpes de la vida diaria, de trabajo, de salida en la calle, etc. Para eso nos acompaña nuestra kinesióloga Catalina Báez. Catalina, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, gracias. Contenta de estar acá, de ser partícipe de tu programa, de hablar hoy día de las lesiones que son tan habituales y comunes en estos días, que todos estamos predispuestos a pasar por algo así. Exacto. Y cuéntanos un poquito, Catalina, así bien general, porque la idea es que vamos conversando de una lesión. Así bien general, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes por la cual hay consulta de la gente en los servicios de urgencia o en las consultas? ¿Cuáles son lo que más ves tú, lo que más te llega? Bueno, las lesiones más comunes que me llegan a mí son las esguinces, que es pan de cada día. Uh-huh. Por ahí las luxaciones también, y las fracturas, que ya cuando el paciente es más grave es una fractura. Claro, eso ya es un diagnóstico más grave porque requiere más tiempo de recuperación, ¿cierto? Tratamiento, exacto. Catalina, para entrar entonces ya en terreno, cuéntanos un poquito en qué consiste a la gente en la casa un esguince. ¿Cuándo la persona, digamos, se esguinza? ¿Qué significa eso? Sí, es lo que las personas llaman comúnmente una torcedura. Me torcí el tobillo, te dicen. Llegan a la consulta y te dicen, me torcí el tobillo, no me alcancé a caer, pero me lo doblé. Ya, eso es un esguince. Es una distensión del ligamento, que el ligamento se dio más allá de lo normal y se inflamó, se produce una serie de cambios de síntomas que uno los ve en la consulta. Eso principalmente. O sea, hay un estiramiento de estos ligamentos. Como los ligamentos no son elásticos, no vuelven a su posición, ¿cierto?, habitual, y por lo tanto requieren un tiempo, un tratamiento y una terapia para poder volver a acomodarse. Sí, y Catalina, y por ejemplo, ¿qué síntomas más frecuentes puede tener una persona con un esguince? ¿Qué es lo que se puede ver más frecuentemente? Bueno, el paciente, ¿cómo va a llegar? Es como la pregunta. Él va a venir con mucho dolor, va a venir con una inflamación evidente. Bueno, sabemos también, para decir un poco, las esguinces se pueden clasificar en 3 tipos: 1, 2 o 3, o leve, moderado y severo. Entonces va a depender la característica del esguince, la sintomatología que tiene, pero en general el esguince se ve muy inflamado, una piel ruborizada, con calor. Eso principalmente es lo que vemos. Hay moretones. Moretones, es que a veces aparecen de forma tardía. Uh-huh. A 24 horas, 48 horas. Sí. Pues. Pero en general es la gran inflamación es lo que se evidencia. ¿La persona puede caminar con un esguince? Depende del grado. Uh-huh. Pero lo habitual es que no. Uh-huh. Lo habitual, si el paciente no anda cojo, con una marcha que no es la normal, pero podría apoyar algo, ¿cierto? De cierta medida. Uh-huh, sí. Claro. Sí. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las articulaciones que más se esguinzan? Bueno, ya estamos hablando un poco del tobillo. El tobillo es como la más frecuente, uh-huh, porque van caminando por ahí, el mal estado de las calles, porque hay factores como propios del paciente, de la persona,
que van a generar que se doble el tobillo, y hay factores externos al paciente, el calzado, el mal estado de las calles, de repente en personas que están en la casa, mascotas también pueden generar caídas y estas esguinces. La rodilla es la otra que se ve afectada. Menos frecuentemente porque es más robusta, cuesta mucho, gran alta energía, un impacto de alta energía. Sí, sí. Y Catalina, y por ejemplo, si yo voy caminando en la calle, por aquí en la ciudad de La Ligua, la ciudad de Cabildo, o en Petorca, y por un problema de, como tú decías, de pavimento, que está un poquito en mal estado, yo me doblo el tobillo, me lo tuerzo, ¿qué puedo hacer mientras tanto, antes de que me evalúen en la urgencia o en algún servicio médico, en la casa, para poder darme como los primeros auxilios de este esguince? Principalmente, primero, el reposo en la casa, no partir caminando ni nada por el estilo. Lo otro es colocar hielo. El hielo en las primeras 48 horas es fundamental frente a cualquier tipo de lesión. El hielo es lo primero para bajar esa inflamación, porque sabemos que se va a inflamar. Y elevar la extremidad. Por ejemplo, ya vamos a estar en la casa en reposo, coloco cojines bajo la rodilla y más cojines bajo el tobillo, si es que es la extremidad, obviamente, si es que es el tobillo el afectado. Eso es como lo que podemos hacer en la casa. Mientras tanto, consultamos a al la servicio urgencia o a alguna consulta. O sea, clave entonces, hielo o compresas frías de estas nuevas de gel, ¿cierto? Que se pueden utilizar. Y la elevación de la pierna, ¿cierto? En 30 grados más o menos, para que pueda la inflamación ir disminuyendo. Importante es que si no tienen estas famosas compresas, que el hielo que va en una bolsita, que son los cubitos de hielo, pongamos un paño, algo, para no generar una quemadura, porque ya es tanto el frío que puede generar una quemadura por frío. Catalina, y pasando a otra lesión que tú también ya la mencionaste, que tal vez son menos frecuentes de ver porque en realidad necesitan tener una mayor energía de impacto o de golpe. ¿Qué es lo que es una luxación? ¿En qué se entiende por luxación? La luxación es como decía tú, que es un gran impacto. El hueso, uno de los huesos de la articulación, se sale de esta articulación, entonces queda fuera. Por ejemplo, los más comunes son en el hombro, pero ya es por un gran impacto deportivo en general, o la rodilla, que se sale la rótula, se sale hacia un lado, y esa es como más frecuente. Esos son más frecuentes. En el caso de rodilla. Y en el caso, por ejemplo, esto es una pregunta, en el caso de que, por ejemplo, haya habido un esguince de rodilla, ¿es más frecuente que una rodilla que haya tenido un esguince, que haya estado lesionada previamente, se luxe? Se podría luxar más fácilmente, porque estos ligamentos en un esguince, ¿qué pasa? En un esguince se distendieron estos ligamentos, y con el tratamiento uno lo que tiende a lograr es que se refuercen nuevamente y reforzar la musculatura, pero ya hubo una distensión de estos ligamentos. A veces, como decíamos, de los tipos de esguince, grado 1, grado 2, grado 3, depende del tipo de esguince, si estos ligamentos se rompieron o solo se distendieron. Pero claramente es más factible generar una luxación posterior a un esguince. ¿Hay algún signo que podamos observar, sobre todo la gente de la casa, que permita sospechar una luxación? Es el famoso, o sea, como un sonido que es como un clic, así como una crepitación, sí, ¿cierto? Que cruje y como un chasquido, y el paciente, bueno, y ahí genera mucho dolor, pero con ese sonido se dan cuenta que es una luxación. Se podría sospechar que es una luxación. Y a la vez, al mirar, también se podría notar una diferencia, una deformación, ¿cierto? Una deformación, o sea, y además
al tener esa deformación me imagino que también una impotencia en poder, por ejemplo, en el caso del hombro, de levantar el brazo. La persona no puede levantar el brazo. Una limitación de los movimientos de la articulación. Bueno, el hombro es una articulación de las más móviles, entonces nos va a limitar en cualquier movimiento. Limita el movimiento y el dolor. No lo puedo generar. Yo siempre me recuerdo de un médico traumatólogo que fue mi profesor, que él siempre hablaba del signo de la charretera, ¿ya? En el cual el hombro quedaba en ángulo de 90 grados, o sea, igual que una charretera de desfile, ¿ah? Y eso era un signo como bien importante de luxación. Así que a lo mejor la gente de la casa por ahí, ese secretito, ¿cierto? Sí, sí, o sea, hay una impotencia de la extremidad luxada y va a haber un cambio, ¿cierto? Digamos, en esta forma de la articulación. Sí. Y por ejemplo, ¿hay alguna medida que nosotros podamos aplicar en la casa mientras nos ven en la urgencia? Porque hay que dejarle claro a la gente de la casa que la luxación ya es algo más complejo, ¿cierto? Es más complejo. Necesita anestesia, necesita ser un poco tratado con un médico traumatólogo, el cual a través de maniobras que a veces hay que hacerlas en pabellón porque es bajo anestesia, volver, digamos, a su posición normal esta articulación. Pero mientras tanto en la casa podríamos hacer algo para que esta cosa no se agrave más. O han pasado muchos casos que me ha tocado ver que, por ejemplo, se luxó y en la casa por A o C motivo, ¡pum!, volvió a su posición normal, ¿cierto? Y hasta ahí pasó. Pero ¿qué es lo que tú nos recomiendas, por ejemplo, para hacer en la casa mientras nos atienden? Ya. Es muy parecido a lo que estábamos hablando del esguince. Volvemos a el reposo. El paciente tiene que guardar reposo nuevamente, no hacer movimientos extremos de la articulación. Y hielo. Volver a colocar hielo, mucho hielo, porque eso va a permitir que no se inflame considerablemente y que en el pabellón o en la consulta el médico nos pueda tratar de una mejor manera. Ahora, es importante decirle a la gente que el hielo también tiene una característica analgésica. Exacto. O sea, quita el dolor. Sí. ¿Ya? Es tanto mejor, diría yo, que tomarse un paracetamol, un ibuprofeno, ¿ya? O sea, el hielo cumple una función muy, muy importante en la disminución del dolor, ¿cierto? Ahora, si es que el impacto, ahora nosotros vamos caminando por la calle y el impacto es mayor, nosotros nos caemos y ahora más encima nos golpeamos fuertemente con el canto, por ejemplo, de la solera, y el hueso se daña y se rompe, o sea, se fractura. Cuéntanos un poquito en qué consisten las fracturas en sí. ¿Qué peligros tienen? Ya, la fractura es como lo más extremo de una lesión que puede ocurrir en la calle. Es la rotura, el rompimiento del hueso. Este hueso no necesariamente tiene que salir de la piel para decir que un hueso está roto o fracturado. Entonces, a veces la piel está continua, no hay pérdida de la continuidad de la piel, pero el hueso sí está fracturado. Otras veces no, nos enfrentamos que hay mucha sangre, el hueso se logra visualizar, el paciente logra ver el hueso, esa es una fractura expuesta. Entonces tenemos esos dos tipos de fracturas. Bueno, hay muchas. Hay muchas clasificaciones, pero una de las simples, claro, es una fractura cerrada, que no hay apertura en la piel, ¿cierto? No hay herida. Y la fractura expuesta, en la cual el huesito, digamos, que está fracturado, queda en contacto con el aire, y que eso en realidad es un poco más peligroso porque se supone que está potencialmente infectado y hay que hacer un aseo quirúrgico, o sea, eso hay que operarlo sí o sí. Ahí lo que sí, yo haría una salvedad en el caso de las fracturas cerradas, en que también sí puede haber una hemorragia importante interna, ¿ya? Y sobre todo, se puede inflamar rápidamente. Se puede inflamar rápidamente, ¿ya? Y puede haber también una persona puede caer en un shock, por ejemplo, en una fractura de cadera o todo va a depender de la zona que se fractura. La fractura de cadera sangra bastante, es bastante peligrosa, en un fémur también, ¿ya? Y por lo tanto son zonas que son un poquito más complejas y que hay que tener cuidado.
y ver si la persona se desmaya, no se desmaya y tener un poquito más de ojo. Sí. Catalina, y ahora, por ejemplo, para que la gente en la casa sepa, ¿podemos diferenciar la fractura al mirarla de las otras lesiones que conversamos anteriormente, de la luxación y del esguince? ¿Qué cosas podemos ver que van a ser distintas en una fractura que en las otras lesiones? En la fractura, la inflamación va a ser evidentemente mucho mayor. Si no hay pérdida de, si hay pérdida de sangre, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que estamos referidos a una fractura. Si no, esta inflamación se va a ver evidentemente. Lo otro es que, por ejemplo, al tomar la extremidad, bueno, el paciente puede que, supongamos que estamos frente a una fractura o una esguince, que no sabemos lo que es, pero de la extremidad inferior, de tibia y peroné, de la pantorrilla, y el paciente tiene el pie, por ejemplo, lo puede tener con una desviación. Eso ya claramente es porque tenemos una pérdida de la continuidad ósea. O sea, habría una pérdida entonces de la posición anatómica normal. Claro. Y a la vez podríamos también tener una deformidad de la extremidad o de la articulación en el cual estaría afectada esa fractura. Sí. Y en general, por ejemplo, si el paciente ahí no va a poder caminar, no se va a poder poner de pie. Eso es muy importante. Como en la otra, como el como caso en la del... otra patología, claro, que era el esguince, no lo va a poder lograr. Entonces, en general lo van a tomar, y si toman esta extremidad, a veces pasa que no hay un balance de la extremidad. No la pueden agarrar con ambas manos y que quede paralela, sino que hay un movimiento. ¿Ya? Y bueno, y las características del dolor también. El dolor es mucho El mayor. dolor es prácticamente insoportable, ¿ya? Yo creo que... En general a veces hasta pierden la conciencia porque es demasiado exacto, dolor. puede producirse un shock por dolor. Sí. Yo pienso que el dolor de la fractura, para relatarlo de una manera más fácil, creo que es uno de los dolores más grandes que uno puede tener en la vida, digamos, ¿ya? Por lo tanto, eso también es una característica importante. Sí. Y Catalina, ¿y qué podemos hacer, por ejemplo, si nosotros sufrimos un accidente importante? ¿Y qué podemos hacer mientras tanto en la casa para ayudar o socorrer a este familiar, a este pariente o al vecino que sufren una fractura? ¿Qué podemos hacer mientras llega la ambulancia, por ejemplo, o mientras lo subimos al auto para llevarlo al servicio de urgencia y tomarle una radiografía para confirmar el diagnóstico? ¿Qué podemos hacer? Primero, el paciente en general va a estar, como lo decíamos, en un shock. Hay que tratar de calmarlo porque va a estar en otra... Él va a sentir mucho dolor, por lo tanto... hay que estar con él presente en todo momento. Obviamente sí o sí se debe acudir al servicio de urgencia porque no sabemos lo que es, no sabemos qué características tiene. Lo otro que volvemos a reiterar lo del hielo, que el hielo para estas patologías es lo fundamental porque nos baja la inflamación y actúa como analgésico. Entonces tiene doble función, poner hielo en la extremidad, si hay sangre hay que envolver y nunca sacar los apósitos, sino que mantenerlos ahí y llevarlo lo más rápido posible. ¿Nos sirve entablillar, por ejemplo, si nosotros vemos que el pie está, digamos... También pienso lo mismo, siempre y cuando es que va a depender la característica de la gente que esté con él. Serviría entablillar. Ayudaría y bajaría bastante el dolor, digamos. Mucho. Siempre y cuando manteniendo siempre la posición normal de la extremidad. Y sin apretarla mucho porque también tiene que haber una circulación sanguínea. Un torniquete, exacto, si es que la apretan mucho, sí puede ayudar. Pero también hay que tratar de hacerlo lo más fríamente posible porque frente a una situación así, y si es familia más encima, todos se estresan
y pasa que lo hacen mal. Bueno, Catalina, nuestro tiempo nuevamente se termina. Yo quiero agradecerte personalmente el que nos hayas acompañado. Creo que este tipo de conversaciones son muy útiles para la gente en la casa. Es un poco ver cuáles son los primeros auxilios para lesiones que son de todos los días, lesiones del trabajo, lesiones a la salida del trabajo, cuando uno va al colegio, son del pan de cada día. Así que te agradezco, deportivas también, que es muy frecuente. Así que yo estoy súper agradecido, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y bueno, y obviamente desde ya estás invitada para otro programa de pronóstico médico para que conversemos de otro tema tan interesante como el de hoy día. Muchas gracias, Guillermo, por tu invitación y contenta de haber entregado esta información a la gente, a la comunidad, y que todos ustedes se puedan enterar de las cosas que podemos hacer en el hogar o las que no podemos quizás hacer, de las que somos capaces. Así que gracias por permitirme estar acá. Bueno, amigos, llegó la hora de despedirnos. Estoy muy agradecido de que nos hayan acompañado. Gracias por vernos cada semana y será hasta otro programa de pronóstico médico por Estudio Televisión. Chao, que estén muy bien.